Continuamos en UPAO Noticias y ahora con nuestra sección La Entrevista del Día. Tenemos a un destacado invitado el día de hoy. Se trata de un comunicador social que hace mucha docencia en el Perú y por varias universidades, especialmente aquí en la Universidad Privada Antonio Remo. Hemos tenido el honor de tenerlo como maestro de muchas generaciones. Me estoy refiriendo al profesor Hugo Aguirre Castañeda. Bienvenido, profesor Hugo Aguirre, a UPAO Noticias, edición Mediodía. Muchas gracias. Y para conversar hoy sobre un tema que nos apasiona como comunicadores. Desde ayer aquí en UPAO se está desarrollando una edición más de este foro importante a nivel nacional, que es el foro Hablemos Perú. De repente, para que el televidente conozca qué significa este foro Hablemos Perú y cuál es la misión que tiene como un aporte hacia nuestra ciudadanía. El foro Hablemos Perú es un foro que tiene como objetivo dialogar de manera directa con comunicadores de todo el país. Venimos ya haciéndolo hace 4 años en distintas regiones del país, convocando a los comunicadores del sector público y privado, a profesores universitarios y estudiantes de distintas universidades privadas y nacionales en todo el territorio nacional. El objetivo del foro tiene que ver principalmente con la promoción de la democracia, con una reflexión colectiva sobre el tema de la comunicación social, sobre el tema de la misión de los comunicadores dentro del país y con las tareas que los comunicadores deben implementar para relacionar de manera óptima al Estado con la ciudadanía. Sí, y precisamente el día de ayer, en la conferencia inaugural, se planteó un interesante tema y que luego fue motivo de debate de la modernización del Estado y esta propuesta de que seamos también ciudadanos modernos. ¿Cómo se pueden concatenar estas dos acciones de promover un Estado moderno y a la vez un ciudadano moderno? Es una pregunta muy interesante la que nos haces. La razón por la cual el Foro Hablemos este año se llama Modernización de la Comunicación Pública es porque desde hace ya unas 3 décadas el Estado peruano está involucrado en modernizar su relación al interior y al exterior del mismo. Esto quiere decir que el Estado peruano se ha visto involucrado en una serie de proyectos y programas para poder actualizar sus capacidades de gestión del Estado a través del gobierno, pero además de afianzar su relación con la ciudadanía a través de estos ejercicios de modernización. Entonces, en estas últimas 3 décadas el Estado peruano ha pasado por modernización del sistema de administración de justicia, por ejercicios de modernización de la gestión pública a través de los distintos sectores que se han visto involucrados en proyectos y programas de modernización. Pero ¿qué significa ser moderno? Ser moderno es un concepto que está vinculado a la idea de actualización, a la idea de estar o de vivir el presente de la manera más operativa y óptima posible, además teniendo una vinculación con la cultura y con la tradición, que es algo que en el Perú tiene una importancia fundamental. Además, ser moderno implica ser un sujeto, un ciudadano, con las sensibilidades abiertas y sobre todo, mirando el futuro, pero actuando sobre el presente, tomando en consideración nuestros deberes y derechos, pensando en función de que nuestros actos como individuos son fuertes e importantes para nuestra propia colectividad, que pensando en términos de que lo que nosotros hacemos como sujetos es algo que produce cultura y que a la vez, de la misma manera como produce cultura, nos inscribe en una relación con los otros, con nuestra propia comunidad. La modernidad no es solamente un tema de asunción de adelantos tecnológicos, sino es un estilo de vida, es una forma de comportarse, es una manera de encarar el mundo laboral, tomando en consideración, por ejemplo, cuestiones medioambientales. La modernidad es un ejercicio activo de relación con el presente, pensando también en el futuro. Sí, y al respecto ayer también se planteaba en la jornada que solamente cada vez que hay elecciones, por ejemplo el domingo 10 de abril que participamos, nos convertimos en ciudadanos, se puede decir, o ejercemos la ciudadanía, y durante otros momentos no nos sentimos ciudadanos. Eso es también una situación de que nosotros como personas dejamos de cumplir esos deberes como ciudadanos. ¿Cuáles serían esos para poder vivir como verdaderos ciudadanos? A ver, vivir en sociedad implica convivir con otros. Para poder convivir con otros
las sociedades modernas han generado una batería de deberes y derechos, de modo tal que los ciudadanos, conociéndolos, interiorizándolos, hacen posible que la convivencia sea no solamente armónica, sino propositiva, en el mejor de los sentidos. Por ejemplo, si tú eres un ciudadano que vive en una comunidad donde hay una preocupación colectiva por la limpieza, y encuentras en esa comunidad a alguien que va en un sentido contrario, esa persona está vulnerando tus derechos, y tú estás en el deber de hacer que esa persona sea consciente de lo que ocurre. Y cambie su actitud. Y cambie su actitud, pero también eso es visto en términos de un comportamiento colectivo. La generación de normas de convivencia está vinculada también a formas operativas de gestión del Estado. Entonces, la democracia funciona a partir de la necesidad de que los ciudadanos que habitamos un espacio democrático sigamos las reglas de juego impuestas por este espacio. Y eso implica tener conciencia y actuar de acuerdo a los deberes y derechos vigentes, que además son fundamentales porque hacen factible que su interiorización, o sea que nosotros, ejerciendo nuestros deberes y derechos, tenemos una posibilidad de hacer que nuestra sociedad funcione de una manera mucho más eficiente, mejor, sobre todo tomando en consideración un respeto por el otro. Entonces, cuando nosotros decimos se aproxima una justa democrática y la mayoría de nosotros hacemos conciencia de la ciudadanía en ese momento, estamos en realidad haciendo una especie como de parodia, porque en realidad la vida cotidiana está llena de acciones en las que nosotros implementamos, hacemos caso o no de nuestros deberes y derechos. Bien, y ya para ir terminando, profesor, también esta propuesta de los medios públicos. En el país existen, bueno, como ya conocemos, medios de comunicación privados, correcto, y el canal de televisión estatal o los medios estatales. ¿Cómo se entiende esto de la generación de medios públicos? ¿Cómo entender este fenómeno comunicacional? En primer lugar, debemos partir de un concepto mucho más amplio y mucho más importante que tiene que ver con la idea de comunicación pública. Tanto el sector privado como el sector público en el ámbito de comunicaciones generan un tipo de comunicación que tiene un carácter público, porque está abierta hacia la ciudadanía y la ciudadanía se acerca a ella dependiendo de la posición que tiene dentro de la sociedad y de la cultura. Por ejemplo, no todos tenemos dinero para tener cable. Así es. Pero todos, porque somos modernos, aspiramos a tenerlo. Entonces la idea es que la comunicación pública sea un tipo de comunicación armónica, concertada, en la que todos los actores sociales, sean estos medios de comunicación, sean estos estados, sean estos ciudadanía, sean estos empresas, tengan un acuerdo básico de generar un tipo de comunicación beneficiosa, virtuosa, para que la sociedad llegue, por ejemplo, a algunos puntos de acuerdo respecto al comportamiento en la cuestión política, comportamiento y estilos de vida en el consumo. Entonces, en primer lugar, no es un concepto excluyente, sino más bien es un concepto que nosotros tenemos que materializar colectivamente. Entonces, la comunicación pública da como resultado una serie de acciones concretas que vienen del Estado y que vienen también del sector privado y que apuntan a implementar medios públicos. En realidad, todos los medios de comunicación son públicos, claro, porque todos emiten comunicación hacia la ciudadanía. Pero hay algunos medios que podrían eventualmente ser más públicos que otros. Y eso significa, por ejemplo, partir de una gestión participativa. Esto implica tener directorios y técnicos independientes del poder político, por ejemplo, y sería ideal que también sean independientes del propio poder económico, para que las decisiones de programación sean unas que se tomen a partir del conocimiento de la ciudadanía. Ojo, si se dan cuenta, yo no estoy utilizando el término ni audiencia ni públicos, sino ciudadanía. Los medios públicos se dirigen a la ciudadanía pensando en ellos como una entidad que tiene que ser construida colectivamente con ellos mismos. Y ese es el sentido también de lo participativo. Entonces, la comunicación pública funciona mejor cuando hay medios públicos, algunos de los cuales están dentro del sector privado, pero que tienen una voluntad de hacer que su gestión sea transparente, de tomar decisiones de programación abiertas e interactivas, pensadas y trabajadas con la propia ciudadanía, que en este caso son sus targets, su audiencia, su público. En el caso específico del sector público,
Es una situación un poco distinta que no necesariamente compite con el mundo comercial. En el sector público, en el Perú, tenemos un sistema mediático constituido por los medios de comunicación del Estado, que a veces tienen una relación un poco distante entre ellos, pero que idealmente debieran estar integrados como sistema con el objeto de dirigirse a la ciudadanía. Entonces, ahí, ¿qué se espera de esos medios para que sean públicos? En primer lugar, que sean parte de una política de Estado. Esto quiere decir que no sean los gobiernos los que tengan una incidencia o cambien la forma en la que funcionan, sino que el Estado sea la entidad con la que estos medios de comunicación tengan un contacto a través de los distintos gobiernos que no podrían eventualmente cambiar sus líneas editoriales o tomar decisiones sobre cómo van a funcionar. Eso sería o se esperaría porque tienen directorios independientes. En segundo lugar, está el tema de financiamiento. El financiamiento, en el caso de los medios de comunicación del Estado ahora, por ejemplo, en el caso del IRTP, proviene directamente del presupuesto nacional, ¿no? Entonces sería ideal que estos medios de comunicación tengan la posibilidad, por ejemplo, de gracias a su calidad programática, ofrecer publicidad al sector privado y público, y como tienen directorios independientes, ese tipo de operación bursátil, digamos, no tiene una incidencia sobre su línea editorial, y eso es lo fundamental, que puedan ser lo suficientemente independientes como para jalarle las orejas al gobierno, para enrostrarle al sector privado algunas cosas que no hacen bien y siempre encaminarse por el lado de la verdad. ¿Tenemos referentes de que haya esto en otras comunidades, en otras...? Por ejemplo, hay medios públicos en México, en Argentina se estuvo intentando hacerlos, ahora hay una ley que ha sido revertida, en Uruguay funciona muy bien el sistema de medios públicos, hay muchos medios públicos, en Europa hay un porcentaje muy alto de medios públicos en la mayoría de los países de la Comunidad Europea y son solventados por impuestos que se pagan por la compra de televisores, por una especie de inversión mixta entre impuestos que pone la ciudadanía y una partida presupuestal que pone el Estado. Hay multiplicidad de formas de lograr eso, sin alterar la forma en la que está funcionando el propio sistema en, por ejemplo, un país como el Perú. Muy bien, entonces esperamos que en el Perú se pueda implementar esto con la voluntad y la decisión de los empresarios y también de la ciudadanía. Bien, profesor, muchas gracias por su presencia aquí en UPA Noticias. Estuvo el profesor Hugo Aguirre en este marco del Hablemos Perú, que es un foro que lo convoca la Oficina General de Comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros de nuestro país. Gracias. Pausa y regresamos en UPA Noticias, edición mediodía.